Otro de los temas que estamos incluyendo en todas las jornadas divulgativas es alguna empresa, alguna experiencia relacionada con la accesibilidad universal y la inclusión, aparte de mostrar muchos elementos del paisaje que también pueden convertirse, ¿no?, aparte de las rutas. Hemos incluido muchos temas que pueden servir de ingredientes para el desarrollo de experiencias para todas las personas. Para hablar de turismo para todas las personas hemos incluido una presentación de actividades de montañismo inclusivo y bueno, pues lo que os decimos con todos los temas, nuestra idea aquí es rodearnos de los profesionales en la materia, ¿no? Es muy importante contar con especialistas, sobre todo a la hora de sensibilizar e impulsar formaciones como otra que estamos celebrando ahora mismo, ¿no? Para hablar de las actividades de senderismo inclusivo, contamos con Francis Bueno. Bueno, él tiene una dilatada experiencia profesional, un currículum muy extenso. Yo voy a destacar aquí algunas cosas. Él es presidente del proyecto I2. Yo os invito a que os metáis en la página, porque además ahí se genera mucha documentación de esta materia. Esta entidad es un referente en nuestro país en el desarrollo de actividades de ocio inclusivo y accesible en la montaña. Por poner un ejemplo muy concreto, hay un curso que es pionero también en nuestro país, que es el curso de guiado de personas ciegas, ¿no? Aparte, además de esta labor en el proyecto I2, él es coordinador técnico del grupo de montaña de la Organización Nacional de Personas Ciegas, de la ONCE. También es responsable del área de montañismo adaptado en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Desarrolla numerosas actividades formativas, formación no reglada, formación reglada, también en el ámbito universitario o, por ejemplo, dentro de un certificado de profesional relacionado con las actividades en el medio natural y guías de media y baja montaña. Aparte de todas estas actividades formativas, ha estado vinculado a expediciones de montañeros y montañeras ciegas, premios, menciones, publicaciones y, como os digo, numerosas actividades de montañismo inclusivo. Y bueno, ya os dejo con él para que nos ilustre sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, como voy un poquito pillado de tiempo y vamos un poquito retrasados, voy a procurar no enrollarme mucho con muchas diapositivas, si acaso si luego hubiera tiempo para debate, preguntas o lo que fuera. En fin, para no ir empujando con el tiempo. Lo primero, quería agradecer a Pilar su invitación a este acto. Me sorprende, y se lo dije un viernes por la mañana, en un sitio tan precioso, pero seamos claros, no está aquí al lado. Me ha costado una hora llegar desde Madrid. Pues vamos, he visto reuniones en Madrid y pseudoconferencias con menos gente, o sea que me alegro mucho de esto y, como digo, vuelvo a darle a Pilar las gracias por esta oportunidad. Bueno, ella me habló genéricamente, bueno, me pidió que hablara de senderismo inclusivo, pero sabe perfectamente que es un ámbito muy amplio, ha comentado algunas de las cosas en las que estoy metido, pero son tantas no porque sea más listo que nadie, sino porque llevo muchos años en esto y sobre todo porque el panorama se ha ampliado. Por eso decidí titular a esta presentación Montañismo y senderismo inclusivo, pero de la adaptación puramente deportiva a la didáctica. ¿Para qué? Para la inclusión de personas con discapacidades sensoriales, físicas e intelectuales en el senderismo, el montañismo, ese es el aspecto deportivo, y las actividades turísticas y de ocio activo en el medio natural, que eso empezamos a trabajarlo primero con la Fundación UNED y luego ya consolidados en la Asociación Proyecto I2 hace 2013. Vale, bueno, antes de empezar la presentación, quisiera dedicársela a mi hermano Jorge, el cuarto, murió hace 6 meses, inesperadamente.
Llevaba 15 años viviendo en Lozoyuela, era maestro de educación especial, trabajó durante muchos años en la Comunidad de Madrid con personas con discapacidad intelectual, perteneció a la Escuela Deportiva de Supervivencia y luego fue instructor, organizó a principios de los 90 algunas rutas con jeeps, Land Rovers por el desierto de Marruecos y de Argelia, cuando entonces nadie hacía, o casi nadie hacía, cosas de ese tipo. Los últimos 16 años era bombero forestal de la Comunidad de Madrid, bombero público, y sobre todo colaboró conmigo en algunas de las formaciones que os voy a mostrar y que empezamos a trabajar ya en 2007, que no se habían dado nunca antes de manera inclusiva, y con eso quiero decir que incluía también alumnos ciegos, sordociegos, sordos, todos esos alumnos que no podían acceder a esta formación y todavía no pueden, fuera de que alguien las adaptara. Y ahí estaba el curso de supervivencia adaptada en sus varios niveles, y a partir de 2013, como digo, empezamos a desarrollar una formación en turismo rural y de ocio activo en el medio natural, pensando en la formación de profesionales para dar servicio a personas con discapacidades sensoriales sobre todo. Ahora estamos trabajando con algunas fundaciones y entidades bajo el mismo paraguas, las mismas bases que trabajamos Jorge y yo en algunas entidades de discapacidad intelectual. Bueno, dicho esto, comenzamos. Esto es de lo que voy a hablar muy rápidamente, como digo, porque tengo poco tiempo y vamos un poco empujados. Las herramientas adaptadas para la práctica del senderismo y el montañismo con personas con discapacidad, es importantísimo saber cuáles hay. 2. El comienzo del montañismo inclusivo y adaptado en España, el grupo de montaña de la ONCE de Madrid, que hay gente que se encuentra de bruces con esto y dice, jolín, ¿qué cosas se hacen ahora? Esto empezó en el año 89. La extensión de la formación en montañismo inclusivo fuera del grupo de montaña de la ONCE y las nuevas formaciones, sobre todo en la década pasada. La primera vocalía mía es como la bauticé y bueno, ha tenido éxito porque las vocalías de federaciones autonómicas lo están adquiriendo. Es montañismo inclusivo y adaptado. Pues es la primera en una federación nacional de montaña de todo el mundo y es en la española. Quinto tema que voy a tocar, de lo deportivo a lo turístico y al ocio activo inclusivo en el medio natural. Y sexto, una breve reflexión sobre inclusión y accesibilidad en el medio natural, que además es una cosa que hemos comentado Pilar y yo en un par de ocasiones y que me pareció interesante añadir. Bueno, empezamos con las herramientas adaptadas para la práctica del senderismo y el montañismo con personas con discapacidades diversas. Bueno, la barra direccional se inventó en el año 89, la inventó el doctor Carrascosa, médico del Colegio de Niños Ciegos de la ONCE de Madrid, que era montañero, bueno, y es montañero, y le encargaron diseñar unas actividades para los niños ciegos que se quedaban los fines de semana, sin ninguna actividad, nada más que llenarse la boca de aire de los secadores de manos y cosas así. Conozco unos cuantos que ya no son niños, son de mi edad, pero más o menos se dedicaban a eso, a escaparse por las ventanas. Entonces, diseñó una actividad de senderismo. El problema era que no podía tener un monitor, un guía para cada niño ciego. Había entonces 40 o 50. Entonces, casi todos los niños ciegos que estaban en los colegios tenían ceguera o sordoceguera, pero nada más. Ahora la mayoría están en educación integrada, es decir, junto con nuestros hijos o niños, etcétera, y los que están en los colegios de niños ciegos son desgraciadamente niños con pluridiscapacidad, además de la ceguera o sordoceguera tienen otras. Bien, después de probar con varias cosas, la típica cuerda con la que van los niños en el cole, los llevan para un sitio, para otro, eso impensable en montaña, el niño, aparte de que se suelta, porque es un niño, sea ciego o no, nada, la cuerda se iba para un lado para otro y se le ocurrió
este diseño. La barra direccional, aproximadamente 3 metros de longitud, 3 centímetros de diámetro, de madera las primeras, todavía en el grupo de montaña de la ONCE las usamos de madera, porque son más baratas y porque, bueno, como nosotros nos movemos en autocares, las podemos transportar. ¿Por qué se inventó la de expedición, que son las metálicas y divisibles en 3? Pues porque a partir del año 94, que ahora veréis un poco el historial, empezamos a hacer expediciones y primero, no te podías jugar a que se te partiera una barra, yo qué sé, subiendo al Mont Blanc o al Ararat, punto 1 y punto 2, ¿dónde vas con eso? Yo qué sé, no cabe en una furgoneta la barra de 3 metros, los aviones se te pueden partir en las bodegas, etcétera. Entonces, bueno, esta es una herramienta que parece muy sencilla, tiene evidentemente su tratamiento y su formación para usarla, pero que se ha demostrado, como veréis, de gran versatilidad. Es un elemento de guiado, pero parcialmente de seguridad. La silla Joelet. La silla Joelet la inventó Joël Claudel, un guía francés, en el año 87. Para dar servicio, bueno, él tenía un sobrino que tenía paraplegia, bueno, no podía hacer montaña, pero al niño le gustaba mucho. Y entonces diseñó una silla para llevarle por la montaña. Actualmente hay un montón de modelos de sillas Joelet. El caso es que, aunque en Francia se inventó en el 87, aquí en España no se empezó a conocer hasta principios de los 2000, en Canarias, por un grupo que se llama Montaña para Todos, que hizo el primer manual de silla Joelet, aunque ese manual creo que se publicó ya a partir de 2008 o así. Es en la última década cuando se ha empezado a dar más importancia a la silla Joelet y más utilización y más uso. Vale. ¿Qué ventajas tiene la Joelet? Bueno, la Joelet es para personas en general con discapacidades motóricas, sea del tipo que sea. Puede ser paraplegia, tetraplegia, puede ser 1000 cosas, pero hemos hecho incluso algunas pruebas, tanto con barra direccional como con silla Joelet, para determinados tipos de personas con discapacidad intelectual. Las discapacidades intelectuales es un campo amplísimo, no es tan acotable como las sensoriales o las físicas, y por tanto es difícil sacar conclusiones generales de lo que se hace con 1, 2 o 3 personas, pero se ha estudiado y se ha probado que también podría ser una herramienta interesante para este grupo de personas. Y el último invento, otro español, por cierto, 2 de 3 herramientas adaptadas para practicar senderismo y montañismo en el mundo, 2 son españolas: la barra direccional y el arnés de marcha nórdica adaptada, que lo patentó un exalumno nuestro, por cierto, que ahora es vocal de la Federación Murciana de Montañismo Inclusivo, Pablo Barrial y su equipo, que es Nordic Walk Blind, Nordic Walking Blind. Yo ya se lo dije, macho, si lo inventas aquí y más en Murcia, en fin, pero bueno, me dijo que cosas comerciales y no sé qué. Bueno, es un sistema, utiliza el mismo sistema de guiado verbal, las órdenes verbales que se utilizan en el montañismo para ciegos, que las sistematicé en el manual que publiqué en 2012, utiliza exactamente las mismas. Él las aprendió de nosotros y las usó, no hacen falta más. Y la diferencia es que aquí, en vez de 3 personas, como en la barra direccional, van 2, el guía vidente y la persona ciega que va detrás, ciega o deficiente visual. El arnés tiene dos arneses, ¿no?, que van a la cintura, con 2 cintas semirrígidas, medio elásticas, pero con una camisa semirrígida. ¿Para qué? Para que en un momento dado, si se para el guía delantero, la persona ciega no se lo trague, porque lo mantiene un poco a distancia. Bueno, estas son las herramientas. Se ha probado también, por cierto, con raquetas. La barra direccional con raquetas
es un poco complicada, sin embargo con esto va bien. Bueno, en 1989 nace el primer club de montañismo inclusivo y adaptado de España. Entonces no se hablaba ni de inclusión, ni de adaptación, ni de leches. Todo esto son denominaciones actuales y en este mundo y en este campo además veréis que cambian constantemente y que incluso hay polémicas sobre las denominaciones, etcétera. Pero bueno, como estamos donde estamos, yo os diré que ahora, reconocido desde hoy, 2024, es el primer club de montañismo inclusivo y adaptado de España, casi diría del mundo, pero es que antes se había creado un club de Joelet en Francia, que todavía sigue funcionando. Pero nosotros lo llamábamos simplemente el Grupo de Montaña de la ONCE, o si queríamos nombrarlo como algo técnico, pues Guiado de Ciegos en Montaña. Montañismo para ciegos lo propuse yo en el manual de 2012 y se quedó así. Pero fijaos, hace solo 12 años que lo publiqué, me parece que fue hace 4 días, y ya le vamos a tener que cambiar la denominación. Porque montañismo para ciegos, decir ciego no está mal dicho. La principal organización mundial del mundo de personas ciegas es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, en la que he trabajado 30 y tantos años como técnico braille, y sigo llevando su grupo aquí en Madrid. A los ciegos no les importa la denominación ciego, pero es cierto que en la ola de propuestas denominativas, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud y del CERMI, etcétera, está bien ahora hablar de personas con discapacidad, personas con ceguera, personas con discapacidad visual, etcétera. Entonces habrá que cambiarlo. Pero bueno, ahí nació, dando servicio primero a niños ciegos, como digo. Desde el año 94 que se permitió la entrada de adultos ciegos, me refiero, bueno, el grupo empezó a ser bastante numeroso, se empezó a formar a guías, porque lo que decía antes de los niños, no podía haber un guía por cada niño, eso era imposible. Entonces, en la barra direccional la ventaja es que llevamos, bueno, son 2 guías por cada ciego, pero es que el guía trasero puede ser sordo, siempre que sea vidente, y el guía trasero también puede ser deficiente visual, siempre que tenga suficiente resto visual. Bueno, por supuesto, se empezaron a hacer las primeras formaciones dentro del Grupo de Montaña de la ONCE y de la Federación Española de Deportes para Ciegos, que eso vino un poquito después, cuando nos integraron en las carreras por montaña. Bueno, esto es una foto de mi manual. A partir de las expediciones que se empezaron a hacer, sobre todo a partir del 96, es verdad que hubo una serie de elementos y maniobras que no se habían pensado y que tuvimos que adaptar. No se habían pensado porque no las habíamos pensado con crampones, con cuerdas, etcétera. Por eso cuando decidí publicar el manual es que llevábamos ya mucho tiempo, que lo estaban reclamando desde la Federación Española de Deportes para Ciegos y desde fuera de Madrid muchas entidades y clubes, porque no había nada escrito. En ese manual, además, bajo el título de Nuevas Sistematizaciones, incluyo todas las nuevas maniobras. Algunas de ellas las saqué de la manga directamente, como el pivotaje o tal, pero bueno, yo creía por mi experiencia que era necesario sistematizarlas y usarlas. Fue una formación durante los años 90 muy amplia. Aquí es en la Pedriza, en el Prado Peluca, en una simulación de rescate con la Guardia Civil de Montaña. Esto es en el año 97 o 98. Bueno, compartimos formación también con los GRAIN, de la Guardia Civil de Rescate de Montaña. Esto es en el 97. Entonces había 30 o 40 personas. Ahora mismo hay 110 en el grupo de montaña de la ONCE de Madrid, un tercio de los cuales son discapacitados visuales o sordos. Esto es el Lamer de Glass, el primer intento que hicimos al Mont Blanc. Bueno, pues aquí repasando una serie de cosas, y estamos con algunos de los militares del Grupo Militar de Alta Montaña y la Escuela Militar de Operaciones Especiales y Alta Montaña de Jaca. Son militares montañeros con una gran experiencia
y con algunos de ellos he seguido manteniendo amistad hasta el punto de que si estoy en la vocalía que me mandó crear el actual presidente de la FEDME, es porque el actual presidente de la FEDME, Alberto Ayora, es uno de estos militares a los que conocí hace 20 y tantos años. Bueno, aquí está el doctor Carrascosa. Esto es, aquí ya llevábamos 5 años de medias maratones de montaña, carreras por montaña. A mí no me han gustado nunca las carreras por montaña, pero he tenido que hacerlas durante años como guía, luego como preparador y ahora estoy como instructor de entrenadores de carreras por montaña de la FEDME, de la Escuela Española de Alta Montaña. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nos integramos en la Federación Española de Deportes para Ciegos en el 99, claro, una federación lo entendían ellos como algo que tiene que ser competitivo. Y dijo el doctor Carrascosa, pues bueno, vamos a correr. En realidad no corríamos al principio, estábamos obligados a llevar botas, todo el material de montaña, nos lo podían revisar. Y podíamos andar como mucho como Charlotte, muy deprisa, pero correr no. Igualito que ahora, que ya veis cómo van los guías y cómo van los ciegos. Y van, por supuesto, solo con la camelback, con zapatillas, etcétera. En fin, pero bueno, que quiere decirse que también eso, las carreras por montaña, indujeron a crear nuevas maniobras, etc. Bueno, un paso histórico fue las expediciones a partir del año 96. Os paso muy rápidamente algunas de las que se hicieron hasta el año 2004, el Kilimanjaro en el 97, siempre primeras cumbres. Cuando digo primeras cumbres no es que nosotros fuéramos los primeros en pisarlas, es que era la primera vez en la historia del montañismo que se hacían esas cumbres con personas con alguna discapacidad. En este caso, eran ciegos, deficientes visuales, sordos, sordociegos, en 3 casos, y algún amputado. Perdón, aquí. Bueno, esto en el Elbrus, el Cáucaso ruso, en el 98, en el 99 Aconcagua. El Mont Blanc se intentó varias veces y al final se consiguió 2 veces. El Tubkal un montón de veces, hasta lo utilizamos incluso como escuela en algunas ocasiones, escuela de aprendizaje. De nuevo guías, de nuevo el Kilimanjaro, esta vez con el volcán Meru también en el 2000. Cotopaxi y otros cuantos, siempre varios picos más de aclimatación, claro, antes de el Ararat. El Parinacota, que este fue el único 6000 que realizó el grupo de montaña de la ONCE, todos los demás eran 4000 y 5000. Vale, a partir del año 2004 la FEDEC suspende las expediciones, de repente le da miedo, después de 10 o 12 expediciones, sí, ¿qué va a pasar? Pero bueno, ya sabéis, en estas entidades van cambiando las jefaturas, las direcciones, a veces no cambian en un sentido jerárquico de conocimiento, sino que igual viene uno de, yo qué sé, de la venta del cupón y lo ponen a dirigir la FEDEC, ¿no? Bueno, pues el caso es que se dejaron de apoyar. A mí me parecía que era una formación imprescindible para quien quisiera de guías y ciegos, y me parecía que era capar la oportunidad que habían tenido los primeros montañeros ciegos de todo el mundo, la primera oportunidad que tenían de hacer los que quisieran, lo mismo que hacían los videntes. Entonces, bueno, organizamos unas cuantas expediciones privadas, pagadas con nuestro bolsillo, siempre con las mismas, eso sí, fundamentos de seguridad, formación previa, aquí no venía cualquiera, por muy amiguete que fuera. A su vez, el doctor Carrascosa creó la SEMED, una sociedad especial que también hacía sus actividades. Y, en fin, dentro de estas expediciones que hicimos de manera privada, particular, expedición de veteranos y noveles del GMO de Madrid, pues está el Gran Paradiso en 2010, siempre cumbres que no se habían hecho antes. Bueno, esa es la cumbre del Gran Paradiso. El Olimpo en 2015, las 3 cumbres más altas. Esto es del Olimpo. Veis un sistema, la barra direccional ahí está desactivada porque no vale para este sistema. Ahí vamos con cuerda fija y la montañera ciega
pues me va tocando aquí el talón para seguir, en fin, que quiero decir que hay muchas variantes y que la barra direccional no vale siempre para todo. Bueno, hubo una serie de reconocimientos y colaboraciones, la de la Escuela Española de Alta Montaña, este libro, GEMAM, 2 decenios de un sueño, se publicó en 2005 y, bueno, me invitaron a escribir un artículo en él sobre montañismo para ciegos y es el primer libro importante en el que aparece todo un capítulo dedicado al montañismo para ciegos. Y lo dedicaron los militares editores de este libro y como digo, pues ahí tuve el honor de que me pidieran escribir un artículo. Bueno, a partir del 2003 me hice cargo del grupo de montaña de la ONCE de Madrid y aunque la cosa la había dejado votando el doctor Carrascosa bastante bien, y en formación y tal, yo tenía una serie de ideas que afortunadamente he podido llevar a cabo en estos 20 años. Y una de ellas es que las formaciones específicas, no debían ser solo para montañeros, videntes y ciegos que participaran en expediciones, sino que todo aquel que quisiera saber de crampones, porque no hace falta irse a una expedición para tener necesidad de usar crampones, aquí en la Sierra de Madrid, hasta hace una semana. Lo mismo con las formaciones en primeros auxilios, que bueno, mucha gente pregunta, bueno, y vamos a ver, ¿y qué puede hacer un ciego sabiendo primeros auxilios y tal? Primero, la mayoría de los deficientes visuales no son ciegos totales, afortunadamente eso, con prevenciones sanitarias, etcétera, y con la evolución de la medicina, se va consiguiendo que cada vez haya menos gente ciega total, pero por otro lado, cualquier persona ciega total, esta compañera tiene 2 hijos, ahora mismo está separada. ¿Creéis que a esta persona le da miedo un botiquín cuando sabe lo que tiene en la nevera en cada lugar y los medicamentos de los niños y tal y tal? O sea, no hay caso, vamos, para este tema. Eso lo tuve claro desde el principio y todas las formaciones que desarrollamos a partir de entonces, como esta, la del uso de crampones y piolet, y luego, combinado con la barra direccional, pues empecé a llevarlas a cabo a partir de 2004. Esta es una de supervivencia por la mañana después de una noche, esta es la que desarrollamos entre mi hermano Jorge y yo, esto es en el año 2008, pero antes habíamos hecho otra. Esto es de noche, bueno, enseñando cómo señalizar con una bengalita, bueno, voy a ir rápido, un iglú. Aquí formación, aquí estamos formando a los padres de un niño ciego. Esta es otra formación que diseñé hace poco, llevamos ya 3 ediciones, pero la diseñé hace 4 años, que es la de cartografía y orientación, otra cosa. Bueno, y un ciego, ¿cómo puede manejarse con la cartografía, con tal? La cuestión, vuelvo a decir, la mayoría tiene resto visual. Lo segundo, el ciego puede transmitir conocimiento a la persona vidente. A mí me gustaría saber, nunca lo he preguntado así en general, pero incluso en el grupo de montaña de la ONCE o en Bucaneros Solidarios, etcétera, ¿cuánta gente de esos montañeros saben leer un mapa, saben interpretarlo, o saben utilizar una brújula, o saben cómo marcar un destino o marcarse en el mapa? Eso, en la teoría, para un ciego no es nada, porque además está acostumbrado a memorizar. Puede perfectamente decirle a un guía que no conozca, y de hecho se han producido casos, no, mira, tienes que ajustar la brújula de esta manera, tienes que ponerla en el mapa así, etc. Por supuesto, tuve que diseñar algunos elementos en relieve, bueno, pues para que supieran, sobre todo los que no han visto nunca, cuál es el concepto de curvas de nivel, lo que es una brújula de placa. Como veis, en todas estas enseñanzas hay montañeros videntes y montañeros ciegos. Bueno, ese es un mapa en relieve.
Los mapas en relieve en realidad no valen gran cosa, porque para que el ciego se haga cargo tiene que ser de una escala grandísima, y en una escala grandísima, para una marcha, una ruta de 10, 15, 20 kilómetros, no aprecia esos detalles. Eso hay que adaptárselo de otras maneras, pero bueno, no es el momento, es imposible que nos pongamos con ello. Bueno, igual esto, ¿no? La proyección de curvas de nivel, no sé qué, en fin. Aquí en este caso le está enseñando, él es ciego, ¿vale? Y sin embargo quiso toquetear el tema de los troncos, como la parte que tiene anillos más gordos, más grandes, es la parte sur, etcétera, etcétera. En fin, cualquier conocimiento que pueda tener a su alcance una persona sin discapacidad, la tiene que tener una persona con discapacidad. Esa es nuestra filosofía y así lo hacemos. Que luego no se acuerda o luego dice, bueno, sí, he tocado el tronco, pero ¿qué más me da si no sé cuáles son los anillos? Bueno, pues ya se lo dirás a algún vidente, que será muy vidente, pero que no lo sabrá, seguro. Vale, también a partir de 2004-2005 surgieron otros grupos y clubes de montañismo inclusivo y adaptado. Muchos se habían formado con nosotros a través de la FEDEC. A mediados de los 2000 en Canarias Montaña para Todos, que sigue funcionando, sobre todo con Yolet. En Madrid Montaña sin Barreras, eran dos, la verdad es que duró poco. En Castilla y León Pan de Trave, sigue existiendo. A partir de 2010, en estos últimos 13 años, hubo una extensión bestial de grupos dedicados sobre todo a la Yolet. Rodamund en Cataluña, Kemen en el País Vasco, Global Nature me parece que son de Extremadura, y al montañismo para ciegos, Bucaneros Solidarios, que prácticamente es de Madrid, es una copia del GMO, el 80% de sus miembros son del GMO. Kemen también, después de formarse con nosotros, creó una sección para montañismo para ciegos. Bueno, publicaciones. En 2012 se publica el Manual de Guía de Ciegos en Montaña. Ya digo que no se había publicado nada así sistematizado antes. Lo pongo el primero por orden de edición. Al año siguiente, 2013, se publica. El doctor Carrascosa había publicado varias cosas, pero siempre relacionadas con medicina de montaña. En esta ocasión, en Bien de Altura, hablaba un poco del recorrido del grupo de montaña de la ONCE, y como yo ya había publicado el manual, él en temas de técnicas no se mete mucho. De hecho, y tenemos una gran relación y la seguimos teniendo. El último congreso le invité, vamos, el primer congreso de montañismo inclusivo federativo, le invité y fue un honor que viniera y tal, pero sin embargo en su libro dice que la maniobra del pivotaje que a él le parece peligrosa. Son cuestiones de percepción o de lo que sea, pero vamos, un libro muy recomendable. Y este, que no es ningún manual, escrito por uno de nuestros compañeros y cofundadores de I2, el periodista Juan Carlos Vázquez, que grabó algunas de las primeras películas de la ONCE, que todavía circulan por ahí, de expediciones, y que ya se enganchó a este mundo. Y este es muy interesante porque aquí lo cuenta, y lo cuenta muy bien, que para eso es periodista, sus experiencias personales. Primero con el montañismo para ciegos y luego con la Yolet. De hecho, es cofundador de Rodamund. Vale, una nueva época en la didáctica de formación en senderismo y montañismo para ciegos. La externalización, ¿qué significa esto? Que no se podía formar a nadie dentro del grupo de montaña de la ONCE ni de la FEDEC que no diera servicio al grupo de montaña de la ONCE y la FEDEC, es lógico. O sea, la ONCE, después de todo, es una empresa y ella va a destinar recursos a la gente que le da servicio. Pero claro, yo lo que veía, sobre todo a partir de la publicación del manual y la creación de la página de Facebook, que se llama igual, que un montón de gente de toda España decía, bueno, ya, joder, sí, lo del manual está muy bien, maravilloso y tal, pero ¿dónde nos podemos formar en persona si no vamos a dar servicio a la ONCE, sobre todo fuera de Madrid? Porque el grupo de montaña de la ONCE hubo un momento en que funcionó de Valencia, de Sevilla, en Málaga, pero ya no. O sea, en 2011, 2012 ya nada. O sea, sigue habiéndolos, pero se dedican a carreras, o sea, nada de montaña.
Y bueno, pues decidí crear un temario que al final está dividido en 3 niveles de montañismo para ciegos: el de iniciación multidisciplinar, que luego lo llamamos básico, con todas esas cosas que yo quería meter y que no podía hacerlo en la FEDEC, pues porque los cursos en la FEDEC o en la ONCE tenían que limitarse a un poco de conducción de ciegos, nada, un par de horitas, y todo mecánica, de la barra direccional, y desde luego solo para baja y media montaña. Yo por eso, cuando diseñé este curso, le metí una iniciación y práctica de supervivencia adaptada, le metí, por supuesto, trato con personas ciegas, pero mucho más avanzado, trato con personas sordas y sordociegas, siempre rodeado de compañeros especialistas. Un temario de iniciación a la organización de expediciones ligeras, que para el caso da lo mismo. Si vas a hacer 5 o 6 días de travesía en Pirineos, y más con montañeros ciegos, prácticamente la logística y la preparación base va a ser la misma que para una expedición de 8, 9, 10 días en Noruega, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la Fundación UNED me lo aceptó. Tengo que decir que lo mandé a muchos sitios ese plan, y lo primero que preguntaban cuando contestaban, que no siempre lo hacían, era: ¿pero los ciegos hacen montaña? Bueno, vale, llevábamos ya 20 años, ¿no?, haciendo montaña. Bueno, y nada, pues el objetivo: formación deportiva y formación para el trato con personas ciegas, sordociegas, sordas y con discapacidades intelectuales, para su integración en actividades de ocio y turismo rural en el medio natural. Ya no solo a partir de 2014, perdón, en 2013 empezamos con esto, ya nos dimos cuenta, por supuesto, en todas estas formaciones y en todo esto colaboran compañeros y compañeras ciegos y sordos. Yo llevo muchos años trabajando con ciegos y hasta tengo familia ciega. Pero como un ciego no voy a hablar yo, ni como un sordo, ¿vale? Puedo contar muchísimas cosas, pero lo primero que hice fue integrarlos en la formación. Por supuesto, no a cualquier ciego, no al primero que pillara por la calle o al que le compro el cupón, no. Gente tan experimentada como los videntes. Y bueno, pues enseguida nos dimos cuenta de que estas herramientas adaptadas, pero no solo el manejo de las herramientas, sino el manejo del trato, el conocimiento de las discapacidades, podía traspasarse a una cosa como el turismo genérico, pero más el rural, que se conoce menos, que en la ciudad, estos problemas que puede traer de accesibilidad, de adaptación de personas con discapacidades. Porque, por ejemplo, desde el año 2005-2006, no sé cuántos ciegos que yo conozca pueden haber hecho el Camino de Santiago, para arriba y para abajo. Hay uno que lo ha hecho 5 o 6 veces. ¿Por qué es un vicioso? Puede, pero sobre todo porque no tenía otras alternativas. Y entonces decidimos, vamos a sacar esta formación para profesionales, para quien le dé la gana. La verdad es que muy pronto entró en contacto con nosotros una empresa de Castilla y León, y durante 3 o 4 años estuvimos dando unos cursos para profesionales, también para parados, etcétera, que los subvencionaba la Junta de Castilla y León. Bueno, estas son algunas imágenes de estos cursos. Bueno, también damos una iniciación a la Yolet, la barra direccional. Esto ya es el segundo nivel, curso avanzado. Los que hacen esto suelen ser técnicos de montaña o profesionales que tienen alguna empresa y tal, y sobre todo que quieren prepararse para el tercer paso, que son las expediciones. Esto es en Noruega. Esta es una expedición formativa de I2, el tercer nivel. Estos son, aparte de la formación y de todo lo demás, siempre que podemos, colaboramos en otras cuestiones o proyectos. Hay una aplicación que se llama Blind Explorer, que no sé si la conocéis. Tiene ahora mismo geolocalizado todo el Camino de Santiago en la provincia de León, me parece, pero sobre todo lo empezó a desarrollar un
conocido, bueno, más bien un amigo, hace 10 o 12 años me pidió hacer algunas prácticas con el grupo de montaña de la ONCE de Madrid y al final, cuando hicimos la primera edición de expedición formativa a Noruega en 2017, le ofrecí llevarnos su aparato y hacer las pruebas allí. No solo era la aplicación de geoposicionamiento para ciegos, a ver cómo funcionaba, realmente en pura montaña no es recomendable, porque en pura montaña o en un glaciar te sales 1 metro y se acabó el tema. Y esto te puede salir 1 metro, pero claro, no es lo mismo salirte 1 metro en un sendero amplio que en montaña. Entonces, bueno, aquí son 2 alumnos, uno haciendo de ciego y guiándose con el Blind Explorer. Bueno, esto es un ejemplo de una expedición de estas formativas. Aquí los que menos son alumnos, aquí hay 5 o 6 alumnos, todos los demás son veteranos del GMO, que son la mayoría, están englobados en EI2, y veteranos también, pues este es el compañero Pablo, que es sordo, están Maite, bueno, Pepe, intérprete de lengua de signos, 4 ciegos totales, muy veteranos, que son los que hacen de instructores de convivencia, etc. Vale, en 2020 se da un paso inesperado. La verdad es que las federaciones, yo me he federado siempre, pero por mi seguridad y por mi responsabilidad civil. Pero, sinceramente, las federaciones de montaña a mí no me habían llamado nunca la atención, porque, pues como se dice en El Señor de los Anillos, ¿no? Creo que era Bárbol, que decía, a mí no me han interesado nunca los hombres, porque los hombres nunca se han interesado mucho por los árboles, ¿no? Pues yo igual, no me interesaba mucho por las federaciones, porque nunca se habían interesado por esto. Pero he aquí que en 2019 me llama Alberto Ayora, el actual presidente de la FEDME, me dice, Francis, que sigue, veo que sigues con esto, no sé qué, no sé cuánto, me voy a presentar a las elecciones y si gano, quiero que crees una vocalía de montañismo inclusivo y adaptado. Y la creé. Solo había 3 autonómicas, en Murcia, en Valencia y en Castilla y León. Ahora, afortunadamente, 3 años después, desde que estamos aquí, hay hasta en Melilla, creo que hay 8 o 9, ¿vale? Y todas las estamos apoyando desde nuestra área y desde la FEDME. Bueno, es un gran paso. Bueno, esto es parte del comité técnico, esto es en una charla de divulgación para clubes en La Rioja. En fin, en 3 años, os comento, ni el presidente de la Federación Española de Montaña, que es la segunda con más número de socios, ni ninguno de sus vocales cobramos un duro, ¿eh? En las federaciones autonómicas creo que tampoco, pero en la nacional ya os digo que no cobramos un duro. Y se curra mucho, pero bueno, también a veces hay que currar solo porque sí, ¿no? Evidentemente la formación en la escuela sí, claro que se paga, pero vamos. Y uno de los grandes logros es haber conseguido, con la colaboración de la Federación Autonómica de Castilla y León, haber conseguido la celebración del primer Congreso de Montañismo Inclusivo federativo. Porque congresos de montañismo para ciegos, más que montañismo inclusivo, ya había habido desde el año 96. En el 96 o 97 fue el primero celebrado en el Colegio de Niños Ciegos de la ONCE. Luego yo he estado en 2 o 3 más, que es cuando yo os digo que ahí aparecían 10, 12, 14 personas, y la mitad eran amiguetes, comprados a base de cañas y cervezas. Entonces, pero había habido congresos. La novedad de es que es el primero de una federación nacional de montaña, el primero en España y el primero en el mundo, porque fuera de aquí no hay nada, en ninguna federación nacional de montaña hay nada destinado al montañismo inclusivo y adaptado. Bueno, aparte de las cuestiones que hacemos, de las formaciones que hemos traspasado, algunas de ellas desde EI2 hasta la FEDME, etcétera,
pues nos hemos dedicado a hacer algunas cosillas con pequeñas ayudas del Consejo Superior de Deportes, que luego se llena la boca hablando de que hay que empujar la igualdad en el montañismo y la inclusión y no sé qué, aparece en la nueva ley del deporte, que aparece, por cierto, por la presión de la FEDME para que aparecieran muchas de esas cosas, pero luego da 4 duros para unos trabajos que llevan un año a hacerlos, pero bueno. Estos dos últimos se acaban de publicar, este manual de parques inclusivos, que lo hemos hecho entre 3 personas, que de esto hablé con Pilar. Bueno, son de libre acceso, están en ISU, a partir de la web de la Escuela Española de Alta Montaña podéis acceder a ellos. En este lo trabajó mi hermano Jorge prácticamente todo, toda la base de datos y todo lo demás. No había ningún estudio específico respecto a deportes de montaña o senderismo sobre discapacidades intelectuales, por eso los 2 compañeros que lo trabajaron con él le hacen un homenaje. Y pues ya veis, lo publicamos hace 2 años, Manual de Buenas Prácticas con silla Joelet. Queremos hacer uno de barra direccional, pero es que no da tiempo a todo. Y bueno, esto 2016, la primera propuesta formativa para turismo rural y ocio en el medio natural lo sacamos en 2014, pero esto lo pongo en 2016 porque es una de los carteles que publicó la Junta de Castilla y León sobre esta formación. Bueno, pasaron 200 personas de toda Castilla y León y una sevillana que se coló en uno de los cursos por esta formación. Sí que tengo que decir que yo siempre me intereso y les digo, bueno, por favor contadme si habéis hecho algo, cómo va vuestro negocio, si tenían un negocio, lo habéis montado. La verdad que de esos 200 y pico alumnos, solo 6 sé que han utilizado los conocimientos profesionalmente. 2 de León, una de Salamanca, 2 catalanas y no sé si alguien más. A lo mejor otros sencillamente se han olvidado de contarme ni nada, pero bueno, esto supongo que pasa en todos los ámbitos. Bueno, este es un ejemplo de esos cursos, como veis, muy parecida la temática de trato con personas con discapacidad a la de los cursos deportivos, a la formación deportiva. Bueno, eso es una tableta para sordociegos, aquí haciendo prácticas de lengua de signos en mano, dactilológica, prácticas de sordocieguera también. Aquí paseando por Sepúlveda con alumnos, ahí dimos uno de los cursos, bueno, paseando, haciendo prácticas. Aquí igual, estas ya prácticas en aula, prácticas de silla Joelet, prácticas de conducción urbana, cómo enseñarle a una persona ciega un recinto, un entorno turístico. Da lo mismo, cuando hablamos turístico, nos da lo mismo un hotel que un refugio de montaña. En realidad es más complicado explicarle a un ciego cómo es un refugio de montaña, que sobre todo, cuanto más alto, más desastroso, sobre todo en tema higiénico, que un hotel o lo que sea, pero tiene su metodología y tiene su sentido. Y por último, pues esto, la adaptación para la accesibilidad no es solo una rampa, ni en el medio natural ni en el urbano, y voy a acabar con esto. Algunos elementos a considerar sobre inclusión y accesibilidad en actividades turísticas y de ocio activo en el medio natural y que habitualmente no se consideran. Primero, conocimiento de las diversas discapacidades. Segundo, conocimiento de la legislación europea, nacional y autonómica pertinente en cuanto a accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad. Tercero, preparación de la logística en cadena de accesibilidad, llamadlo como queráis. Cuarto, conocimiento profundo de las herramientas adaptadas de conducción de personas con discapacidad en el medio natural. A lo mejor no son necesarias usarlas, sobre todo si lo que les vamos a dar o les vamos a ofrecer es un paseo por un sendero donde pueden ir tranquilamente del brazo de un guía o de su familia, porque suelen viajar turísticamente con su familia. Conocimiento de las bases y herramientas analógicas y digitales para la transmisión del mensaje accesible, porque sí, podemos hacer muy bonitos los
los carteles, la publicidad, trabajarlo muy bien, y luego resulta que llega un ciego, mete el lector de pantallas y se pierde todas las imágenes y la mitad de la información guapa, porque está en mayúsculas y el lector la lee una a una, etcétera, etcétera. Y no me queda más espacio, pero hay más. Y nada más que eso. Muchas gracias. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí, claro, claro. Cuando hacéis esas exploraciones por las montañas, la gente que es ciega total, y que es ciega de nacimiento, Sí. ¿qué ven? ¿Qué sienten cuando les preguntáis qué os estáis imaginando? Pues la verdad que es una pregunta muy, muy recurrente, pero no por eso menos interesante. La verdad es que hay diferencia de opiniones. Lo que suelen decir, o sea, no me gusta hablar por ellos, ya lo he dicho, ¿no? Pero sí que es cierto que evidentemente, o sea, te lo están comentando, lo que sea. Cuando es la primera vez, suelen alucinar mucho de la posibilidad que da la barra direccional y la formación, evidentemente, de sus guías, de llegar a donde quizá no había llegado. En otros casos, cuando se han quedado ciegos de mayores, en algunos casos han sido montañeros antes. Entonces han sido montañeros de un lado y ahora lo son de otro. Y eso para ellos es una segunda oportunidad deportiva en la vida. Pero cuando salen a la montaña por primera vez y todo eso, bueno, los hay, la mayoría de ellos agradecen mucho las explicaciones, las descripciones, que nos paremos. A ver, cuando hacemos montaña no podemos estar al tema de vamos a parar, mira, aquí hay unas ozadas de jabalí, aquí hay un romerito, aquí no sé qué, porque entonces no haces una marcha de montaña. Pero dentro de, si hay tiempo y todo eso se hace, todo eso les encanta, todo eso les gusta. Quieren saber lo que hay a su alrededor, sea en la ciudad, sea en el monte. Y luego hay algunos que son muy competitivos, igual que los videntes, que lo único que quieren es llegar a la cumbre y que le diga, ya hemos llegado a cumbre, venga, una meadita, como decía Gila, y para abajo, ya está. Pero la mayoría de ellos sí que les gusta. Incluso es muy curioso, me preguntaban tantas veces durante todos estos años que les describiera el paisaje, incluso veteranos, que a lo mejor habían subido, yo qué sé, a Peñacitores, 20 veces que hemos subido, o a Peñalara. Pero, claro, como los mapas no tienen mapas accesibles en los que se puedan hacer una buena idea, y la explicación que siempre les doy en el autocar o previa, o particularmente no parecía satisfacerles, ya hace unos cuantos años decidí que cuando llegamos a una cumbre me pongo a todos los ciegos aquí y empezamos la descripción en sentido horario, que es como normalmente ellos ubican las cosas, y allí tiene Segovia, aquí la granja, aquí no sé qué, y ya está. Es decir, todo lo que pidan, pero tampoco les demos lo que no piden, ¿eh? Tampoco seamos pesaditos. Vete por aquí, vete para allá, mira, toca esto. No, tú describe lo que hay y ya te dirá él o ella lo que quiere saber. Pero bueno, satisfacción como cualquier otro montañero cuando va al monte. ¿Que no lo ve? No. Tú se lo describes, es un sucedáneo de la visión, pero lo huele, lo oye. Esta es la compañía, que es la grandeza de este deporte del montañismo, o sea que... Y el esfuerzo también. Sí, por supuesto, claro. Dime. Nosotras, por ejemplo, como trabajadoras técnicas en espacios naturales, ¿qué trabajo de campo, por ejemplo, podemos hacer para hacer más fácil la posibilidad de que existan estas experiencias en estos lugares de montaña? Aparte de toda la parte de formación y conocimiento del legislativo, Sí. O sea, de trabajo de campo, ¿qué podemos empezar a hacer? En sentido deportivo, en sentido turístico, solo de ocio. Bueno, vamos a ver, en sentido deportivo, voy a decir una cosa que la repito mucho y que sobre todo en algunos ámbitos, sobre todo en cuanto a espacios naturales y no sé qué, que bueno,
que no sienta muy bien, pero me da igual. En la montaña no hay que hacerla accesible, nosotros nos tenemos que adaptar a ella, para eso hay herramientas. Otra cosa es en la entrada de un parque, de un espacio natural, que haya, oye, un recorrido determinado de tablas, porque no todo el mundo lleva una silla Joelet, para que vaya con una silla de ruedas, para que una persona ciega vaya y no se caiga por un talud y tal, pero hasta determinado punto, Entonces, si hay senderos, que los hay, lo único que tendréis que hacer es adaptar la información, hacerla accesible, y nada más, porque si alguien va a hacer montaña en ese espacio natural, aquí en España, no te digo en Francia ni en Alemania, que conocen la barra, pero ni les ha interesado nunca, ni de momento. Pero aquí en España, si hay 2 guías y una persona ciega que saben usar la barra direccional, no necesitan más, nada más que saber que hay un espacio muy bonito aquí, y que tienen una información y que el espacio está señalizado, claro. En ese manual, que más que un manual es una serie de recomendaciones que damos para una nueva señalética deportiva en espacios naturales, pues ahí indicamos que básicamente lo principal es que llegue la información, que sea accesible y que haya una señalética al alcance tanto de las discapacidades sensoriales como de las físicas y de los guías o acompañantes. Ya está, nada más. Si se va a hacer montaña, ya está. Hombre, lo que no se puede es hacer montaña sin la barra direccional, eso sí. Pero si tienes una zona de paseo, podéis venir a pasear con la familia y no sé qué. Establecer bien la jerarquía de la zona, o sea, esto lo consideramos ya montaña, por tanto, aquí tenéis que venir con barras direccionales, no me busquéis un lío y vayáis haciendo el cabra así del brazo del hombro, porque así se va al bar o a pasear por un sendero, pero no se va a hacer montaña. Y lo que hacen en muchos espacios también es poner a disposición silla Joelet, que la prestan, incluso barras direccionales, pero eso tiene un problema y ya ha surgido en algunos lugares, y es que hay que pedir una certificación de formación, porque puede venir un piernas o 2 o 3 y decir, sí, yo la sé manejar, yo llevo a mi amiguete, no sé qué, y tener un problema con la Joelet, y el problema va a repercutir en los responsables que la han dejado. Es decir, todo esto está muy en construcción, pero básicamente eso. Y si tenéis en los alrededores oferta turística de alojamiento y todo lo demás, porque se trata no únicamente de hacer la ruta, sino también, como señalaba Jesús, el alojamiento, la logística de alrededor, etcétera, oferta cultural, lo que sea. Procurar meter en la cabeza de toda esa oferta hostelera y de toda esa oferta museística, etcétera, etcétera, que hay que facilitar el acceso a las personas con discapacidad, y eso se facilita sabiendo tratarlas, teniendo unos alojamientos. No hace falta tampoco para una persona ciega no hace falta gran accesibilidad, para una persona con silla de ruedas evidentemente sí, las habitaciones, los baños, todo tiene que estar, pero todo eso está regulado, desgraciadamente con 17 regulaciones, una por cada autonomía, pero bueno. Todo eso, o sea, en realidad, pensad en que podéis ofrecer, y están deseando además que lo hagáis, esta oferta turística y de ocio en el medio natural a las personas con discapacidad, pero que les facilitéis la cuestión. Y el tema de la información, ¿crees que es mejor tener la información volcada en una web propia que tienes adaptada, o es mejor volcar esa información en plataformas que ya están adaptadas? ¿Y cuáles recomiendas en ese caso? Vamos a ver, hay una normativa que obliga desde el año 2018, está traspuesta a España, es una normativa europea, esa es, efectivamente, esa para las web. El problema es que, bueno, lo primero, la web tiene que estar adaptada a eso. Lo segundo, eso no quiere decir que las publicaciones que colguéis en la web vayan a ser accesibles.
Si vosotros vais a colgar una publicación que está basada en un PDF, lo que sea, incluso imágenes, vídeos, si no está, si no tiene audiodescripción, no vale el vídeo. Si no tiene subtítulos, no vale para sordos. Si las imágenes no están descritas, y eso sí, con una descripción, digamos, ajustada a ciertos parámetros, para que no dure más la descripción que lo que le estás contando, pero la imagen no puede ser que esté navegando la persona ciega por la web accesible y se encuentre una información en la que le pone imagen, pum, botón, ¿a dónde lleva este botón? ¿Dónde me navega? ¿Dónde tal? ¿Sabes? O sea, son más cosas, Ninguna imposible, porque no hay nada imposible en este caso, pero hay que trabajarlas. Supuestamente no, las webs de las administraciones públicas sí que tienen que estar adaptadas, ¿no? En la teoría. Las webs sí, el contenido de la web, y cuando digo la web, claro, también los sistemas de navegación, el contenido de la web, lo que tú vas a colgar en la web, si no está adaptado, si no es accesible, da lo mismo que la web sea accesible. O sea, la web accesible te va a permitir navegar a través de ella, pero luego llegas al documento que no has adaptado y ya está. Y entonces, pues bueno, pues le va a contar la información principal, pero luego va a decir imagen, claro, el ciego se cabrea, dice, ¿imagen qué? Claro, se pierde mucha información. Claro. Los logos, en fin, todas esas cosas hay que cuidarlas. Y eso sí, si las cuidáis y trabajáis en ello, luego tenéis que sacar rentabilidad y no tiene que dar vergüenza. Oye, tenemos, eso sí, sin engañar, podéis venir a esta zona. Tenemos una red de establecimientos donde la gente os va a saber explicar cómo es su casa rural, o cómo es una habitación, o cómo lo que sea. Si al final la mayoría de las personas con discapacidad visual, vamos a centrarnos en eso, necesitan muy pocas adaptaciones, no van a empezar a salir ahora. Si es que yo tengo una compañera que se va a Oregón cada 4 meses con una amiga yanqui y se van por allí del brazo, evidentemente no hacen gran montaña, pero ella se va solita en su avión y tal, y otra que va a Australia y tal. O sea, esto no es nada nuevo. Al final, lo que sucede con las personas con discapacidad es que durante tantos años han estado acostumbradas a que son ellas las que se tienen que adaptar y no al revés, que al final pues te ponen muy pocas pegas, muy poquitas, pero eso no es justo y por eso tenemos que facilitarlo. Tiene su rendimiento, el boca a boca porque las personas con discapacidad son muy asociativas, en parte por necesidad, en gran parte han tenido un aislamiento, salvo el de su familia, pero un aislamiento bastante grande. A ver, por poneros un ejemplo, no, la inclusión, no sé qué, no sé cuánto, un banco tiene cajeros externos inclusivos, que quiere decir que una persona puede operar. ¿Por qué? Porque va a llegar una persona ciega, va a teclear y el cajero en mitad de la calle le va a vocear todo lo que está en la pantalla, ¿vale? Para que se entere el manguta de turno y diga, hostia, mira lo que tiene acaba de sacar 50 euros, etc. ¿Vale? Todas estas cosas, es decir, no vale solo con la buena voluntad, que es necesaria, por cierto, también es obligatoria, cada vez más por la nueva legislación, sino que hay que saber hacerlo, pero una vez que se sabe hacerlo razonablemente, hay que venderlo también, claro, si ellos están deseando, son ciudadanos como nosotros, les gusta lo mismo una caña que a mí y le gusta lo mismo viajar o ver naturaleza que a ti.